Ok. Listo, pues muy buena tarde nuevamente, Cris. Vamos a iniciar. Buenas tardes, profesor. Eh, Empezamos con un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Recordarás que platicamos el tema de cómo es que es o en qué se basa la ley del seguro social, ¿no? Para poder contener todo lo necesario en cuestión de seguridad social, ¿no? Y veíamos que son varios principios. Entonces, los principios que tiene que seguir la ley de seguridad social, que esa ley va a regir para todas las instituciones que brindan esos servicios de seguridad social, ¿no? Nos enfocábamos prácticamente en el IMSS, pero sabemos que hay otras instituciones, ya sean públicas o privadas, ¿sale? En el caso de cualquiera de ellas, tiene que aplicar la ley del seguro social y esta va en función de los principios. Uno que decíamos de universalidad, que tendría que aplicar para todos, ¿no? Es decir, no tendría que haber excepción de algunos sí, algunos no. Cualquiera podría tener esta opción. Platicábamos del beneficio que hoy ya en el IMSS te están promoviendo mucho las facilidades para que si no estás trabajando en una empresa privada, puedas o eres comerciante, este, tú te puedas dar de alta o a tus familiares de manera voluntaria, ¿no? Principios de solidaridad, pues va en función de, en algún momento los jóvenes que empiezan a trabajar, ¿sale? Pues empiezan a subsidiar, ¿no? El trabajo, las cuotas que se pagan para poder seguir solventando pues los pagos de jubilaciones para la gente que ya, que dejó de trabajar, ¿no? O como en algunos casos sucede, ¿no? Puede ser que yo, aunque no esté enfermo, aunque no ocupe el seguro y vaya al IMSS, tengo que seguir pagando la cuota, ¿no? Pero cuando yo lo requiera, voy a poder contar con el servicio. Entonces los recursos siempre están ahí, ya sea de todos los afiliados, ocupes o no ocupes el seguro, vamos a estar pagando esa cuota y eso permite que en cualquier momento que lo necesites vas a tener el servicio. De eso se trata. Así es. Igual el principio de igualdad, ¿no? Que no importa este, razón social, bueno, más bien género, preferencias, nada. O sea, todo aquí es igual para todos, ¿no? El principio de evolución progresiva de los beneficios de la seguridad social. Esto es con base a lo que se tengan en cuestión de beneficios para esas instituciones, ¿no? Que a lo mejor ahora ya no solo sea un beneficio de guardería, ¿no? Sino también de, no sé, a lo mejor clases de nutrición, cosas así, ¿no? Es un ejemplo. Este, Deportivos, no sé, gimnasios, tal vez. Principio de concordancia de la seguridad social con la realidad económica, eso también va en función, claro, de la economía, como esté prácticamente nuestra economía es de una forma en la que podría seguir eh, funcionando, ¿no? Instituciones de este tipo, pues, sobre todo porque sabemos que la, las cuotas que se manejan o cómo se manejan las afiliaciones son tripartitas, ¿no? Es decir, siempre va el gobierno, patrón, trabajador, ¿no? Y de repente también tiene que ver mucho la parte económica para poder, claro, si hay una evolución en economía, vamos mejorando temas económicos, eso permite tener un mayor presupuesto para poder brindar mejores servicios de atención, mejor tecnología, infraestructura, etcétera, ¿no? Caso contrario, si no tuviéramos esto, pues básicamente es lo complicado, donde a lo mejor bajo otras circunstancias, con un seguro de gastos médicos mayores, con hospitales más capacitados en este tema, pues se tendría que resolver de todos modos. O sea, sí es importante considerar que muchas de los beneficios que te puedan brindar, ¿no? Esas instituciones va a depender también de la situación económica que tenga el país, ¿no? El principio de integralidad, todo lo que conlleva no solamente por un tema, sino a lo mejor todos por ejemplo, aquí manejan los riesgos clásicos, ¿no? Invalidez, vejez, muerte, enfermedad y maternidad. Es decir, cosas que sí o sí son muy seguras de que sucedan, ¿no? Para que las puedan cubrir. También las de inmediatez, para que sea en el momento que tú lo requieras, en ese momento puedas tener el servicio.
sea, no tengas que estar como esperando hacer trámites y trámites, trámites, sino más bien tienes tu número de seguridad social, estás afiliado al IMSS o al ISSSTE o a la institución que sea, tengas el servicio de inmediato, ¿no? Principio de subsidiariedad del Estado, como decíamos, una parte de de las cuotas las tiene que absorber el gobierno. Y principio de asignación preferente de recursos, pues esto va a ser básicamente es una de las prioridades que se tienen en el gasto público, ¿no? Los presupuestos que mencionábamos año con año que tiene el gobierno, ese es un principio fundamental para cualquier sociedad, destinar recursos para el sector salud, ¿no? Eso es fundamental y en cualquier situación se tienen que tomar del presupuesto, como pasó cuando fue lo del COVID, se tuvo que pues destinar recursos para poder tener las vacunas, ¿no? Y era algo que no se tenía previsto, pero eso es eh, principios de asignación, a eso se le refiere, ¿no? Va a ser prioritario siempre, en cualquier bueno, en cualquier sociedad y aquí lo aplicamos de esta manera también en México, ¿no? Pues bien, no sé si de esto tengas alguna duda, algún comentario, Chris, digo, lo platicamos un poquito, nada más es un repaso, pero si Sí, no, no, profe, nada más lo de que decía lo de las vacunas y eso, que bueno, fue algo que se tuvo que solventar, pero pues ahí me imagino que hay o sea, de acuerdo a la Constitución, el gobierno pues está obligado a proporcionarnos las vacunas gratuitas. Y en este caso, por ejemplo, como estas que fueron del, por, no sé si hay una partida presupuestal para eso, o eso lo absorbió del presupuesto tanto del Seguro Social como de la Secretaría de Salud. Pues nada más eso. sí, normalmente ¿por qué no se tenía presupuestado, no? Entonces el recurso tiene que Así salir es. de otro lugar. Ujú. En tema de prioridades, como cualquier empresa, ¿no? Las empresas Sí, tienen prioridades de todos sus gastos, ¿no? Entonces van diciendo, a ver, ¿qué es lo que ya tenemos planeado que nos permite funcionar? Eso se mantiene. Y de lo que, pues a lo mejor de alguna manera hay menos riesgos, de ahí se toma ese recurso. Y fue de lo que se destinó, de programas sí, sociales que tal vez, pues puedan esperar y no pasa nada con que en ese momento no se implementen, ¿no? eh, o a lo mejor también avanzar con hoy lo que sucedió en el tema de desastres naturales, cosas así, hay otro igual presupuesto destinado para ese tipo de situaciones. Y pues bueno, esas son decisiones que toma el Ejecutivo, ¿no? Federal, que es el presidente, y que tiene que bajar esas propuestas para que sean aprobadas por la Cámara de Diputados y Senadores, ¿no? Pero bueno, ante esas situaciones es prioritario por ley, como bien dices, la Constitución, desde la Constitución ahí se menciona, ¿no? Tenemos derecho pues, a esta parte de la salud y aparte tenemos una ley de seguro social también que rige lo mismo. Entonces, esas son las bases legales para que se autorice siempre los presupuestos de este tipo, ¿no? Porque siempre ujú, va a ser prioridad. sí, sí, Y, profe, gracias. y ya ahora, por ejemplo, en el tema de otro concepto que vamos a ver hoy, de estas cuotas, ¿no? De cómo se componen estas cuotas. Lo platicábamos, es tripartita, ¿no? Una parte, una cuota la tiene que aportar el patrón, otra el trabajador y una parte también la absorbe, o la subsidia, por así decirlo, el gobierno, ¿no? Entonces, Sí, en función a qué va, esas cuotas, pues con base a tu salario. Entonces, a veces se confunde mucho, dices, oye, es que ¿qué es un sueldo? ¿Qué es un salario? La verdad es que es indistinto, el concepto, o sea, al final es el mismo, va hacia lo mismo, ¿no? Salario a lo mejor viene el término en la época de los romanos, ¿no? Donde a los esclavos les pagaba con sal, y la sal era una especie muy usada que se puede intercambiar por otros bienes, y de ahí vino el término salario, ¿no? Y el ok. tema de los soldados, salarios se les pagan con oro, ¿no? Al soldado, y de ahí salió el término sueldo. Pero bueno, son conceptos que vienen al final lo mismo a un tema de remuneración. Ah, sí, también. Es exactamente lo mismo. Por eso es que con base a tu salario o sueldo, como lo quieras llamar, de las dos maneras, eh, ese va a ser como el factor clave para poder identificar cuál va a ser tu base de cotización.
salario, ese salario base de cotización, ¿no? Entonces, ese es el concepto que vamos a ver el día de hoy, salario base de cotización, y Ok, sí. es el que se va a tomar como referencia para las cuotas que tengas que hacer, ¿no? Al Seguro Social. Sí, Esta, pues su fundamento tiene la ley del Seguro Social, ¿vale? Ya vimos sus principios de esta ley del Seguro Social. Y en esta ley del Seguro Social, en su artículo 27, menciona básicamente esto, ¿no? Que el salario base de cotización se integra también incluso de qué cosas, porque no solamente tiene que ver con el puro salario, ¿no? El puro dinero que te pagan por tu trabajo. Incluye todo lo que tenga que ver con remuneración y con ciertas características, ¿eh? Porque por eso las empresas, ustedes como administradores deben de tener contexto de qué sí se considera para el salario base de cotización y qué no. Con base en eso, son sus cuotas que deben de pagar, tanto patrón como trabajador. ¿Sale? sí, porque no todas los conceptos, que podríamos llamarlo las prestaciones, aplican para la cotización. Exacto. También es importante cuidar como administradores de empresas, ¿no? Ustedes como administradores de empresas, la correcta gestión de recursos y sobre todo este que es el económico, porque hay prestaciones que no todas las empresas tienen las mismas. Hay unas prestaciones de ley, ¿no? Esas que sí o sí, ahí están, ¿no? Por ejemplo, el aguinaldo, ¿sale? Las vacaciones, ¿no? Prima vacacional, o sea, esas las tienes, son de ley. Pero hay Sí, otras pero que no son, entran dentro de la cotización. exacto, vamos a ver cuáles son las que sí entran, ¿no? Porque hay algunas Ok, que son sí. superiores a las de la ley y entonces, o puede ser que trabajes bajo compensaciones también, bonos. Entonces, todos esos conceptos son los Ujú. que debes de considerar porque al final, claro, entre mayor percepción tengas, tu cuota va a ser más alta, ¿no? Así es, sí. Así es. Y eso es algo natural, ¿no? En cualquier parte del mundo así se maneja, ¿no? Pero bueno, te menciona en este artículo 27 de la Ley del Seguro Social que la salario base de cotización está integrada por lo siguiente. ¿Me ayudas a leer esta parte, por favor, Cris? ¿Cómo se integra el Sí, claro. salario base? Desde Sí, aquí. el salario base se integra con Te dejé de escuchar. pagos, percepciones. ¿Sí me escucha, por favor? Ya te escucho otra vez, sí, te dejé de escuchar un poquito. Ah, ok. Sí, se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Muchas gracias, Cris. Sí, algo importante en cuestión del salario, fíjate, los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, ¿no? Porque a lo mejor dices, bueno, a mí me pagan a la semana, o me pagan a la quincena, o me pagan mensual, pero la base va a ser el tema diario, ¿no? Cómo se integra tu salario base, va a ser con funciona a las cuotas diarias, ¿no? Sí, Entonces, ¿para qué se hace esto? ¿Para qué se hace esta base? Son dos cosas, ¿no? Una ya la habíamos mencionado, eh, tiene que ver con para calcular las contribuciones que deben de hacerse al Seguro Social y que deben de pagar los patrones y los trabajadores, ¿sale? Entonces, ustedes como administradores de empresas, por eso es importante que tengan estos conceptos muy bien diferenciados, ¿no? O identificados más bien, para que al final no es que, ¿cómo decirlo? Le demos la vuelta a la ley, ¿no? Y paguemos menos, sino más bien es que en tu administración seas una empresa que pueda sí. ofrecer buenos beneficios a tus colaboradores, pero tampoco que te impacten en cuotas muy altas que también afectan al colaborador y te afectan a ti. Y eso en tema de dinero, pues es un gasto, ¿no? Se tiene que cubrir, porque se tiene que cubrir, es parte de la ley, pero es lo que hacen muchos los contadores, ¿no? De repente buscan cómo no zafarse de sus deudas o de pagos de impuestos, sino más bien es que lo que puedo con base a la ley hacer mucho más efectivo mi cuota o mi pago de impuestos que no sea tan alta, ¿no? Cosas de este tipo. ¿Qué es lo que hacen las empresas normalmente? En el caso de ustedes, para que tengan muy buena referencia de qué es lo que les va a tener un menos impacto,
y aún así dando buenos beneficios, porque no todas las empresas dan prestaciones superiores a las de la ley. Pero ojo, esas cosas son las que hacen que los futuros candidatos a una vacante en tu empresa, pues sean mucho más, ¿cómo decirlo?, productivos, que sean, tengamos una atracción de talento correcta y sea mucho más competitivo el sueldo que puedas ofrecer bajo las que te pueden ofrecer otras empresas. Y eso yo lo platico porque me tocaba a mí ver que a lo mejor muchos colaboradores de los que estaban con nosotros se iban, ¿no? Y antes de irse les decíamos, muy bien, piénsalo bien, o sea, a lo mejor y dices que sí te vas por $1 más, ¿no? O $2. Ese es un ejemplo, ¿eh? Y de repente dices, oye, es que sí me van a pagar $1 o $2 más, ¿no? Eh, pero ya haciendo las cuentas totales de todos tus beneficios, si haces la sumatoria te das cuenta que va a ser menos, ¿no? Y si de repente ya rezan, dices, no, sí es Sí, porque a cierto, es que, veces en unas empresas, sí, sí le decía, yo trabajé en unos laboratorios de medicamento y yo cuando llegué, yo era auxiliar administrativo y yo en esa época pues se hacían los talones de pago con o sea, se compraban y era como un sobrecito y traía un papel carbón, entonces yo los metí en la máquina de escribir y ahí empezaba a transferir el sueldo base, el descuento, todo. Pero me daba cuenta que la persona que se encargaba de los pagos, yo le hacía los sobres y todo, entonces ella cuando les pagaba, se pagaba ahí la nómina en efectivo, ella les decía, a ver, mira, aquí está tu sobre, esto es lo que percibes, y por fuera, tanto, eso es lo que te estoy entregando, lo que viene en tu sobre, falta lo que esté correcto. Entonces, me di cuenta que el sueldo que les pagaban por fuera era para que la cuota del seguro social no estuviera tan alto para la empresa. Entonces, les daban un sueldo muy bajo y por fuera les compensaban un poquito. exacto. Digo, Solo que eso no, sí, no sé si era idea del contador o en base a qué, pero así lo hacían. sí, normalmente te digo es eso para disminuir las cuotas, solo el problema es que pues a lo mejor el trabajador, si no sabe, le dice, pues a mí me conviene, ¿no? Pues págame por fuera, yo qué, ¿no? O sea, no le vea como tanta referencia, digo, al final tengo seguro, etcétera, pero pues tiene que ver con esto, tu salario y base de cotización, porque al final esa es la base para que cuando tú te jubiles, se identifique claramente cuál es tu base para que se te pague esa jubilación, ¿no? Sí, Entonces, al final, como saliste con un salario base muy bajito, pues no te va a ayudar, ¿no? O sea, a la larga, o sea, sí es un impacto a la larga. Pero bueno, si está de acuerdo el colaborador bajo ese tipo de contrato, pues está bien, ¿no? Cada quien decide, pero administrar para un administrador o un contador ahí dentro de la organización, ese es el fin, ¿no? De ver cómo disminuimos ese tipo de pagos, pero sí, o sea, sin estar en fuera de la ley, o sea, eso no es lo correcto, o sea, siempre buscar la manera, pero sí conocer sobre todo la información relevante de lo que aplica o no aplica para tu salario base, que de hecho es lo que vamos a hacer en ejercicios la siguiente semana, ¿sale? ok. Sí, perfecto. Listo. Pues el otro principio por el cual nos va a servir este salario base de condiciones para esto, determinar las prestaciones en dinero que tienen derecho los trabajadores de conformidad a la ley, ¿no? Subsidios, ayudas y pensiones. Ahí está lo que te decía. Entre más alto sea, pues claro, cuando tú ya tengas el retiro o pues en este caso, eh, de repente hay veces que tienen incapacidades ya permanentes, ¿no? Se mantenga Sí, un salario base alto, ¿no? Con base a cómo se concluyó tu situación laboral. Pero si no, ese es otro tema, por eso es importante para ser muy equitable. Acuérdense del tema de la equidad en el principio, ¿sale? Claro, el que más gana, más paga, pero también cuando tengas tu jubilación o en temas de una incapacidad, una enfermedad, o sea, incapacidades temporales o permanentes, pues tú tengas una base para decir eso es lo que te corresponde, ¿no? Entonces, pues sí. básicamente ese es
pues es el concepto de lo que hoy estaremos viendo. Creo que ya se conectó ahora sí, por aquí andaba, creo que Eli. Listo, ya está aquí también Eli. Hola Eli, bueno, está creo que conectando su audio. Hola Eli, buena tarde. ¿Nos Hola, escuchas? profe, buena tarde. Sí, sí, disculpe. No te Sí, sí preocupes. les escucho. Perdón, digo, ahorita estamos apenas en esta parte, vimos un repaso al principio, antes de que entraras, y ahorita ya le di, estaba platicando con Cristina el tema que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver con el salario base de cotización, ¿no? Ok. Ese está fundamentado en la ley del Seguro Social, en el artículo 27 de esta ley, y tiene estos dos principios, el sacar esta base, ¿no? De cotización, que son las cuotas que vas a pagar como trabajador y como patrón, que tiene que ver con base a tu salario diario, gratificaciones, percepciones, ciertos conceptos que ahorita vamos a ver. Hasta ahí es lo que, bueno, platicamos más a fondo otras cosas de respecto al tema, pero ese es el resumen de lo que a lo mejor no viste ahorita que apenas acabas de entrar. Sí, profe, gracias. ¿Vale? Listo. Ahora sí, les puse esta tablita, igual ahí en la plataforma lo van a poder ver, para que vayamos viendo una por una de estas percepciones, porque veíamos, ¿no? Salario, base de cotización, y veíamos el concepto de salario, que les decía, puede ser que lo llamen salario, sueldo, cualquiera de los conceptos va enfocado a lo mismo, ¿no? La remuneración. Pero también qué tipo de percepciones, porque siempre hay hay dos conceptos en tu pago de nómina. Una es la percepción y otra es la deducción. La percepción, ¿qué es? Es lo que percibimos, lo que nos paga el patrón, Los pero ingresos, no es el ¿no? total de lo que percibimos, son los ingresos, sí. Exacto. Y las deducciones, Es los impuestos, en caso de que tengamos algún otro descuento vía nómina, pues ahí vienen los descuentos, un préstamo personal, el Las Infonavit, aportaciones las patronales. aportaciones, tanto exacto. del Seguro Social y todo eso. Sí, toda la disminución de tu percepción, ¿no? Lo que tenga que Ujú. ver con cuotas, pagos, etcétera, ¿no? Impuestos. Entonces, Sí, aquí solamente vamos a considerar para la integración del salario base las percepciones, los ingresos, ¿ok? sí, Porque decíamos, puede ser que tu ingreso sea es decir, de base, tu salario, ¿no? Pero también puede ser que en el tipo de empresa que estés te dan, este, em, te dan beneficios adicionales a las de la ley. Otras no, otras son de ley y esas incluso ahorita lo vamos a ver qué es lo que sí aplica o no aplica, ¿no? Pero bueno, de acuerdo a la ley, como te lo dice aquí la del Seguro Social. De acuerdo a esto, para poderlo determinar en tu salario base de cotización, solo el salario base de cotización, ¿vale? De ahí después no estamos hablando del tema de cuotas, esa va a ser la base solamente, qué es lo que lo va a integrar. Primero, el sueldo, ¿qué te dice aquí? La base, el fundamento, te decía el artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Tu sueldo se integra en su totalidad como percepción fija. Ese sí se integra, ¿vale? Lo que platicamos hace ratito, Eli, es que el salario base lo vamos a determinar con el sueldo diario, ¿no? O sea, de manera del sueldo diario, tus percepciones diarias, ¿cuál es tu base? Ese es el salario base de cotización, que vamos a hacer ejercicios. Pero entonces vemos que el sueldo se integra en su totalidad con presión fija. El aguinaldo también, prima vacacional también integra, ¿sale? Aquí ya viene la diferencia en el fondo de ahorro y a ver, ustedes van a explicar a ver qué entienden de esta observación que trae en cuestión de esta percepción de fondo de ahorro. ¿Me ayudas a leerla, Eli, por favor? O Cris, a ver si no, para que me ayudes, Cris, a leerlo. ah, No creo que ya. integra, Ah, ya. no Adelante, integra Eli. siempre, fondo de ahorro, no integra siempre que el trabajador no realice más de 2 retiros al año y que la aportación del trabajador y el patrón sea la misma o la aportación del trabajador sea mayor. Si la aportación del patrón fuese mayor a la del trabajador, integra solo la diferencia. Gracias. Entonces, ¿qué entienden porque esta es la diferencia, ¿eh? Aquí es donde sí tendría que haber lo que les decía a ustedes como administradores,
deben de tener muy claro qué tipo de beneficios se le van a dar, porque el fondo de ahorro es una prestación de ley o una prestación superior a la ley. de la ley. No, el fondo de ahorro es una prestación superior a la de la ley. Es decir, o sea, la empresa no está obligada a darte un fondo de ahorro, ¿sale? Esos son superiores. En el caso de el aguinaldo, sí es una prestación de ley. Las primas vacacionales también son parte de las vacaciones, son de ley. Pero el fondo de ahorro no. Así como el que vamos a ver ahorita, que es la despensa, tampoco son prestaciones de ley, sino son prestaciones superiores. Entonces, aquí por eso viene la diferencia. Incluso aquí hay un acuerdo, ¿no? Viene el número de acuerdo del Consejo Técnico del IMSS, en donde te hace mención de esta observación. Aquí lo importante, ustedes como administradores, es que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una prestación superior, ¿no? Donde trabajo, y es fondo de ahorro. Lo tenemos dividido en dos partes al año. Aquí entonces, si cumplimos con esa parte de que no excedan los retiros 2 veces al año, eso no te permite que no sea parte de tu salario base de cotización, ¿sale? Es decir, máximo a lo mejor en 2 veces al año se te hace tú aportas tu pago de fondo de ahorro, ¿no? Máximo, en 2. Normalmente algunas empresas lo hacen en una sola exhibición, una sola vez al año. Entonces está dentro de esta observación y no aplica para salario base. En donde sí ya aplicaría es, de hecho, eso sí también hay un monto máximo en fondo de ahorro. No sé si saben cuál es el porcentaje máximo de fondo de ahorro. Creo que el 10%. Es el 13, ¿no? Casi, es el 13%. Entonces, Ok. el 13% es el máximo en fondo de ahorro, ¿sale? Y aquí lo que tendría que suceder es, puede ser que tu fondo de ahorro sea del 10, del 5, del 6, o sea, como lo determine tu empresa. Pero lo importante a considerar es lo siguiente, o sea, siempre en el fondo de ahorro una parte la pone el patrón y la otra parte la pone el trabajador. Entonces se debe de cuidar que siempre la aportación sea igual, o sea, el mismo porcentaje, ¿sale? O que el porcentaje que aporta el trabajador sea mayor en caso de que, pues así se tenga estipulado, o incluso como políticas dentro de la empresa de que el trabajador, si él quiere aumentar su fondo de ahorro, pues sea bajo su consideración, y eso tampoco se suma al salario base de cotización. Donde sí sería, donde sí aplicaría, es que la aportación del patrón fuese mayor a la del trabajador y la diferencia, ¿no? A lo mejor si el patrón dice, yo voy a darte el 13 y tú aportas el 10%, el 3%, ¿no? De tu salario es el que se tendría que destinar al salario base de cotización, ¿vale? Por eso es lo importante que hay que tener mucho cuidado en qué tipo de beneficios, cómo administramos los beneficios dentro de la empresa en la que trabajamos. Y también como trabajador te sirve mucho para entender este tipo de cosas y saber por qué tu cuota tu cuota IMSS es más alta o más baja, ¿no? Porque incluso a veces hay diferencias entre unos y otros. De repente no sé si les pasaba a Cris que tenía el tema de nómina, ¿no? Decían, oye, pero ¿por qué ahora me descontaron más, ¿no? De mi cuota IMSS, ¿no? Y otros, o de otros conceptos, pero tiene que ver mucho con las variaciones que puede ser, sobre todo si tienen compensaciones o bonos, ¿no? Etcétera. Sí, así es, profe. De acuerdo. Bien, no sé si de ahí tengan alguna duda del tema de fondo de ahorro. No, No, bueno, profe. Ok. Les decía, otra prestación superior a la de la ley es la despensa. Esta, fíjense muy bien, no se integra siempre que esta no exceda el 40%. Bueno, aquí dice DF, pero es Ciudad de México, ¿no? Es el 40% de salario mínimo, ¿sale? General de la Ciudad de México. El que hoy tenemos como salario mínimo. Si no excede el 40%, eso no se integra en tu salario base de cotización. Si se excede, esa parte, la diferencia, igual que con el fondo de ahorro, sí se integraría. Por eso muchas veces en las empresas
hay un tope en los vales de despensa, ¿sale? Sí te ponen un tope para precisamente no exceder ese monto, ese porcentaje. No sé si me explico hasta ahí. Sí, profe. Sí, profe. Todos modos vamos a hacer ejercicios para que lo puedan entender mejor, ¿va? Pero lo importante primero es entender todas las percepciones que podríamos considerar y cuáles sí integran tu salario base de cotización y cuáles no. Ya nos queda poquito tiempo, pero igual y sí podemos ver todas las que nos faltan. Pero si tienen duda me preguntan, ¿vale? Comisiones. Hablando en tema de comisiones, es así, se integra en su totalidad como percepción variable. Esa sí va totalmente a tu salario base de cotización. Los bonos también integran su totalidad como percepción variable, ¿vale? Eso es importante entender que tú tienes dos tipos de compensaciones en tu trabajo, ¿no? La que es fija, como lo vimos arriba, que ya tienes o sea, siempre tu sueldo es el mismo. Sueldo base. Exactamente, es tu base, ¿no? Pero sí tenemos algunos que son variables, como este tipo de conceptos. Pero este tipo de conceptos variables, de percepción variable, sí entran, ¿sale? Otro concepto son las horas extra. Y aquí fíjense muy bien, no integra siempre que no se rebase el límite que señala la Ley Federal del Trabajo. ¿Recuerdan cuántos días son los que por Ley Federal del Trabajo podrían estar trabajando las personas, ¿no? De hecho, Son ahí te 6 dice, ¿no? días. Máximo. ¿Cuántas horas? De hecho, te Bueno, dice cuántas horas, ¿no? horas. Ok. Porque no son días, son Perdón, horas. Ujú. entendí, sí. Son 8 horas. 8 horas, mínimo 8 horas. No, No. las Ujú. Adelante, Lee. extras, no recuerdo si son, creo que son 3 horas o 5 horas, no recuerdo, al día, no puedes excederlas. No puedes excederlas, exacto, y no pueden ser más de 9 a la semana. ¿Sale? Entonces, eso por Ley Federal del Trabajo. Si en alguna situación se rebasa este límite, digo, esa parte, porque eso también es bajo, pues o sea, no es una obligación, ¿eh? Eso es importante, no es una obligación. El patrón no puede obligar a los trabajadores a exceder ese límite, pero sí te los puede pedir, si en su contrato está así. Ahora, si aún así, porque hay trabajadores que dicen, no, yo quiero más horas extra, no pasa nada, yo sí trabajo. Tienen que estar firmando ese tipo de horas, ¿no? Y que están de acuerdo, no es por obligación. Solo que en esos casos, si sucede así, el excedente de esas máximo 9 horas a la semana, el excedente, pues ese sí se va a considerar para tu salario base de cotización. Es decir, por eso muchas veces dice la gente, ay, pues es que entre más gano, más tengo que pagar, pues mejor me quedo como estoy, ¿no? ¿Para qué pagar más cosas? Vimos que también tiene un beneficio, ¿no? Cuando platicábamos pues imagínate, ya te jubilas y con ese salario base de cotización, pues va a estar mucho mejor. O tienes una Sí, incapacidad más temporal o cotización. permanente, vas cotizando mejor. Pero bueno, mientras, claro, tienes que pagar una cuota más alta. Pero bien, no sé si hasta ahí tengan dudas de las horas extra. No, ninguna, profe. No, Bien, profe, ¿qué? es que no Ajá. entendí bien la pregunta, pero le entendí que cuántas horas era lo que establecía para trabajar, pero no Sí, vi que no, eran las, las las horas horas extra. Sí, las horas extra, solamente ese es el exactamente. concepto de horas extra. Ujú. Porque el salario ya está lo tenemos considerado arriba, ¿no? Ese sí se Sí, considera el fijo. así es. ¿Qué es el PTU? Es, mm, o sea, como siglas no lo ubico, profe. Ok, son las participación de los trabajadores en las utilidades tal cual, ¿no? Mm. Solo que el Ujú. concepto o la percepción así lo vas a ver en tu nómina como PTU. Ah, Y ok. ese sí no se integra, ¿no? Ese sí no. Ujú. Eh, el servicio de comedor, porque ese que es una prestación de ley o una prestación No, superior. No, superior. no es superior. Exacto. Entonces aquí también por eso muchas empresas lo que hacen es lo siguiente, fíjense muy bien. No integra, pero es un buen beneficio, ¿eh? La verdad es que mucha gente lo agradece. Yo
encantadísimo, me encantaría también igual. En algún momento en una empresa en la que trabajé sí lo tenía, pero solamente nos subsidiaban y nos pedían pagar una cuota que decía, ay, está bien barato, está bien, ¿no? Está perfecto y te Sí, daban es una buena como de comida. recuperación. Ajá. Exacto, pero tiene un trasfondo, porque también va para este tema del salario base, fíjate. No integra siempre que el trabajador pague por este concepto mínimo el 20% del salario mínimo, ¿no? Ahorita no me recuerdo cuánto está, de hecho va a ser tarea de investigación, ¿no? En cuánto está el salario mínimo, creo que ahorita ya es Está, general. Pero bueno, lo van a bueno, investigar sí, y si bueno, aplica para todos los estados, ¿no? Ahorita si quieren lo dejemos, no lo vamos a dejar de investigación para que todos lo hagan de los que no se conecten, ¿no? ok. Voy a poner un ejemplo, 100 pesos. Entonces, por lo menos tendría que pagar el trabajador 20 pesos por su comida, ¿no? De lo contrario, Sí, la diferencia, sí, se integrará considerándose aumentando el salario un 8.33%, es decir, se le va a considerar, sale de su salario diario un 8.33% y ese se va a sumar. Por eso sí es muy costoso. Muchas veces por eso sí se pide una cuota para que pague el trabajador y la otra parte la paga la empresa, para no aumentar mucho la cuota, ¿sale? Pero bueno, eso ya nos queda un minutito. Nos falta premios de puntualidad, asistencia y previsión social. Esos, el de premios de puntualidad no integra siempre que el importe no rebase el 10% del salario base de cotización. El excedente sí se integra en el premio de puntualidad. Y el de previsión ok. social, no. O sea, es decir, que tengas a lo mejor gimnasio, o algún otro beneficio de este tipo, no sé, clases de X cosa, ¿no? De manualidades, un taller, etcétera, esos no van a integrar. Si esos son beneficios que tienes en la empresa, ¿va? Listo. Entonces, ya se nos va a acabar el tiempo. Por favor, de tarea me van a investigar cuál es el salario mínimo